Mi marido creía que yo era una tonta, que después de 35 años de matrimonio no me daría cuenta de que estaba trayendo a su querida a nuestra propia casa para que se bañara en mi piscina mientras yo trabajaba. Lo que no sabía don Arturo es que yo soy abogada especializada en divorcios y que cuando una mujer de mi experiencia decide actuar, no deja cabos sueltos. Esa mujer, esa tal Vanessa, tenía la desfachatez de usar mis toallas, de beber en mis copas de cristal, de nadar desnuda en la piscina que yo misma diseñé cuando construimos esta casa. Dejaba sus cabellos rubios teñidos flotando en el agua, sus lápices labiales manchando mis copas y su perfume barato impregnado en mi hogar. Pero lo que más me dolió no fue la traición, fue el desprecio, porque cuando los descubrí, cuando vi las pruebas con mis propios ojos, mi marido tuvo la audacia de mirarme a la cara y decirme que estaba loca, que eran imaginaciones mías, que el estrés del trabajo me tenía paranoica. Ahí fue cuando decidí que era hora de recordarle a don Arturo Mendoza quién era realmente su esposa. Y créeme, la lección que le di no la va a olvidar jamás. Ni él, ni su querida, ni toda la colonia que fue testigo de mi venganza. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Rosario Morales de Mendoza, tengo 62 años y durante 35 años de matrimonio creí que había construido una familia sólida junto al hombre que pensé que era el amor de mi vida. Conocí a Arturo cuando yo tenía 26 años. Él era un joven cirujano lleno de ambiciones y yo acababa de graduarme de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos casamos en la Catedral de Guadalajara, con una boda que toda la ciudad comentó durante meses. Mi vestido era de encaje francés, el mismo que había usado mi madre, y mi suegra doña Inés lloró de emoción al verme caminar hacia el altar. Construimos nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo, mientras él se especializaba en cirugía cardiovascular. Yo establecí mi propio despacho de abogacía familiar. Trabajé día y noche para ayudar a pagar sus estudios en Houston. Vendí hasta mis aretes de perlas que me había regalado mi abuela para que él pudiera completar su residencia. Cuando regresó, ya convertido en el doctor Arturo Mendoza, compramos esta casa en Las Lomas, la casa de mis sueños con jardín, terraza y esa piscina que diseñé pensando en las tardes de domingo que pasaríamos en familia. Los hijos nunca llegaron. Después de años de intentos y tratamientos, aprendimos a vivir el uno para el otro. Yo me volqué en mi carrera, me especialicé en divorcios y llegué a ser una de las abogadas más respetadas de la ciudad. Arturo construyó su prestigio como cirujano en el Hospital Ángeles. Éramos la pareja perfecta en los ojos de todos, exitosos, elegantes, respetados en nuestra comunidad. Durante décadas fui la esposa perfecta. Le planchaba sus camisas blancas cada domingo, le preparaba sus comidas favoritas, acompañaba a todas las cenas del hospital, organizaba las posadas navideñas más elegantes de la colonia. Cuando su padre murió, fui yo quien se encargó de todos los trámites legales de la herencia. Cuando su madre doña Inés enfermó, fui yo quien la cuidé como si fuera mi propia madre. Pero al parecer, 35 años de dedicación no fueron suficientes para don Arturo Mendoza. Al parecer, una mujer de 62 años, por más exitosa que sea, ya no era lo que él necesitaba para sentirse joven y poderoso. La primera señal debía haberla visto hace 6 meses. Arturo empezó a llegar más tarde del hospital, siempre con la excusa de una cirugía complicada o una junta con los socios. Comenzó a ducharse inmediatamente al llegar, cuando antes se sentaba conmigo en la terraza a contarme sobre su día. Sus camisas empezaron a oler diferente, a un perfume dulzón que definitivamente no era el mío. Pero la señal más clara fue la piscina, esa piscina que habíamos diseñado juntos, que limpiábamos juntos cada sábado. De repente siempre estaba sucia cuando yo llegaba del despacho. Arturo me decía que había contratado a una nueva muchacha para la limpieza, que venía por las tardes cuando yo no estaba.
una tonta. Eso pensaba que era su esposa, una mujer mayor, ingenua y confiada que se tragaría cualquier mentira que él le dijera. Qué equivocado estaba mi marido, porque Elena Morales no solo es abogada especializada en divorcios, sino que en 30 años de carrera he visto todas las mentiras que pueden inventar los hombres infieles. He representado a cientos de mujeres traicionadas. He desenmascarado a decenas de maridos mentirosos. He recuperado millones de pesos en pensiones alimenticias y reparticiones de bienes. Si algo he aprendido en todos estos años, es que cuando un hombre empieza a cambiar sus rutinas, cuando empieza a cuidar más su apariencia, cuando empieza a inventar excusas para no estar en casa, es porque hay otra mujer. Y don Arturo Mendoza estaba dando todas las señales clásicas del manual del infiel. Lo que él no sabía es que yo ya no era la jovencita ingenua que se casó con él a los 26 años. Yo era una mujer de 62 años con experiencia, con recursos, con conexiones y sobre todo con la paciencia necesaria para planear mi siguiente movimiento. Porque hay algo que Arturo nunca entendió sobre mí. Él siempre creyó que yo era exitosa por suerte, que mis casos se ganaban por casualidad. Nunca se dio cuenta de que detrás de cada victoria legal había horas de investigación meticulosa, de planificación estratégica, de paciencia para esperar el momento exacto de actuar. En mi despacho tengo un dicho enmarcado que mi mentor me regaló cuando me recibí. La justicia no es venganza, es equilibrio. Y después de 35 años de desequilibrio en mi matrimonio, había llegado el momento de restaurar la balanza. Arturo estaba a punto de descubrir que su esposa no era la mujer sumisa que él creía conocer. Estaba a punto de conocer a la verdadera Elena Morales. La confirmación de mis sospechas llegó un martes por la tarde. Había salido temprano del despacho porque cancelaron una audiencia y decidí pasar por la casa a recoger unos documentos que había olvidado. Al abrir el portón automático, vi algo que me heló la sangre. Había un auto rojo estacionado en mi cochera, un Volkswagen Beetle convertible rojo cereza que definitivamente no era nuestro. Las ventanas estaban empañadas y se veía movimiento adentro. Me estacioné en la calle y esperé. 15 minutos después, vi salir a una mujer joven, rubia, con un bikini rosa que se veía diminuto en su cuerpo. Caminó directamente hacia mi piscina como si fuera su casa. Mi corazón se detuvo cuando vi a mi marido salir detrás de ella, también en traje de baño, cargando 2 copas de cristal. Mis copas de cristal, las que habían sido regalo de bodas de mi madrina. Me quedé ahí, escondida detrás de mi propio portón, viendo cómo esa mujer se zambullía en mi piscina, mientras mi marido la observaba con una sonrisa que no le había visto en años. La forma en que la miraba, la forma en que le acarició la espalda cuando ella salió del agua, la forma en que brindaron con mis copas, era como ver a mi matrimonio ahogarse frente a mis ojos. Esa noche, cuando Arturo llegó con su cuento de siempre sobre una cirugía complicada, lo confronté por primera vez. Arturo, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. ¿Hay algo que deba saber? Él ni siquiera parpadeó. Me miró con esa cara de médico serio que ponía con sus pacientes y me dijo: Elena, no sé de qué hablas. He estado en el hospital todo el día. El doctor Ramírez puede confirmarte que tuvimos una operación de emergencia que duró 6 horas. La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que por un momento dudé de lo que había visto con mis propios ojos. Pero luego vi el lápiz labial rosa en el borde de una de las copas que estaba en el fregadero. Un color que yo jamás he usado en mi vida. ¿Y este lápiz labial de quién es? Elena, por favor. Debe ser de la muchacha nueva que viene a limpiar la piscina. Ya te había dicho que contraté a alguien. Una muchacha que limpia la piscina usa copas de cristal de baccarat. Estás siendo paranoica, amor. El estrés del despacho te tiene mal. Deberías tomar unas vacaciones. Esa palabra, paranoica, fue como una bofetada. En 35 años de matrimonio, Arturo nunca me había hablado así.
Nunca había minimizado mis preocupaciones, nunca había puesto en duda mi cordura. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo a mi marido roncar plácidamente a mi lado, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera estado traicionando nuestro matrimonio en nuestra propia casa unas horas antes. Al día siguiente, contraté los servicios de Alberto Herrera, un investigador privado que había trabajado conmigo en varios casos de divorcios. Le di una fotografía de Arturo y le pedí que lo siguiera durante una semana. Licenciada Morales, me dijo Alberto, usted sabe que en estos casos es mejor estar preparada para lo peor. Alberto, llevo 30 años manejando divorcios. Sé exactamente para qué me estoy preparando. Los resultados llegaron el viernes. Un sobre Manila con fotografías que confirmaron mis peores temores. Arturo saliendo del hospital a las 2 de la tarde, cuando se suponía que trabajaba hasta las 8. Arturo recogiendo a la mujer rubia en un gimnasio de la Roma Norte. Arturo entrando con ella a un hotel de paso en la Doctores. Arturo llevándola a nuestra casa cuando yo estaba en el despacho. Pero la fotografía que más me dolió fue una donde estaban cenando en nuestro restaurante favorito. El mismo lugar donde habíamos celebrado nuestros aniversarios durante años. Él le estaba dando de comer en la boca, con la misma ternura con la que me trataba a mí cuando éramos novios. Alberto había incluido un informe detallado. La mujer se llamaba Vanessa Jiménez. Tenía 28 años. Era instructora de spinning en un gimnasio de cadena. Divorced, sin hijos, vivía en un departamento rentado en La Condesa. Según las meseras del restaurante, llevaban saliendo al menos 6 meses, y él siempre pagaba con tarjeta de crédito. 6 meses. Medio año de mentiras, de cirugías complicadas, de juntas con socios, de llegar tarde y ducharse inmediatamente. Medio año de usar nuestra casa como su nido de amor, mientras yo trabajaba para mantener el nivel de vida que ambos disfrutábamos. Esa noche decidí hacer una prueba más. Fingí que tenía una cena de trabajo y que llegaría tarde. En lugar de eso, me estacioné en la esquina de nuestra calle y esperé. A las 7 de la noche llegó el Beetle rojo. A las 7:30, las luces de la piscina se encendieron. Desde mi auto podía escuchar música y risas. Música en mi casa, risas en mi jardín, mientras esa mujer se bañaba en mi piscina. Cuando llegué a casa a las 10 de la noche, encontré a Arturo viendo televisión en la sala, como si hubiera estado ahí toda la tarde. ¿Cómo estuvo tu día en el hospital, amor? Muy pesado, Elena. 3 cirugías consecutivas. Estoy agotado. Pobrecito, ¿ya cenaste? Sí, pedí algo del hospital. Ya sabes cómo es cuando hay tanto trabajo. Mentira tras mentira tras mentira. Y lo más doloroso era la facilidad con la que salían de su boca. Como si mentirme fuera lo más natural del mundo. Esa noche, mientras él dormía, revisé nuestros estados de cuenta bancarios. Cenas en restaurantes que yo no recordaba, cargas de gasolina el doble de lo normal, compras en tiendas de ropa donde yo nunca había estado. Una factura de Victoria's Secret por 3,000 pesos. Yo no había pisado Victoria's Secret en 5 años. También encontré recibos de un hotel en Cuernavaca. Un fin de semana romántico que él me había dicho que había pasado en un congreso médico en Monterrey. Incluso me había traído una playera de recuerdo del supuesto congreso. La mentira era tan elaborada, tan completa, que empecé a preguntarme cuántas otras había que yo no había descubierto. ¿Cuántos congresos médicos habían sido en realidad escapadas románticas? ¿Cuántas cirugías de emergencia habían sido cenas íntimas? ¿Cuántos años de mi vida había estado viviendo una mentira? Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que yo había sido cómplice sin saberlo. Cada vez que le planchaba una camisa para sus juntas importantes, cada vez que le deseaba suerte en sus cirugías complicadas, cada vez que le preguntaba por su día y él me mentía en la cara, yo había sido parte de esta farsa sin saberlo. Arturo no solo me estaba traicionando, me estaba haciendo quedar como una tonta frente a mí misma, y eso era imperdonable.
Fue un domingo por la mañana cuando mi mundo cambió para siempre. Arturo había salido supuestamente a jugar golf con sus colegas del hospital. Yo estaba en mi estudio revisando unos contratos cuando sonó el teléfono. Era doña Inés, mi suegra. Elena, hija, necesito contarte algo que me tiene muy preocupada. La voz de doña Inés temblaba de una manera que nunca le había escuchado. Esta mujer de 85 años, que había criado a 6 hijos y sobrevivido a la muerte de su esposo, sonaba asustada. Dígame, doña Inés, ¿qué pasa? Elena, ayer vino Arturo a visitarme con una muchacha joven. Me dijo que era su nueva asistente médica y que necesitaba que yo firmara unos papeles sobre la casa de Cuernavaca. Mi sangre se heló. La casa de Cuernavaca había sido herencia del padre de Arturo, pero por ley mexicana, al estar casados en bienes mancomunados, la mitad me pertenecía. ¿Qué tipo de papeles, doña Inés? Elena, yo no entendí bien, pero firmé porque Arturo me dijo que era algo rutinario del banco. Pero después me quedé pensando, ¿por qué traería a su asistente un domingo? ¿Y por qué ella se quedó esperando en el auto como si tuviera prisa? Doña Inés, ¿conserva usted copias de lo que firmó? Sí, hija, aquí las tengo. No se mueva de su casa, voy para allá inmediatamente. Manejé a casa de mi suegra con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando llegué, doña Inés me recibió con una carpeta llena de documentos. Al revisarlos, mi experiencia como abogada me permitió entender inmediatamente lo que había pasado. Arturo había hecho firmar a su madre una cesión de derechos sobre la casa de Cuernavaca. Pero no solo eso. También había documentos de transferencia de sus acciones en una clínica privada donde él era socio, y lo más grave de todo, una autorización para que él pudiera manejar libremente las cuentas de inversión que su padre le había dejado. Doña Inés, su hijo la está robando. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Doña Inés se llevó las manos al pecho. ¿Cómo dices, Elena? Estos documentos no son del banco, son cesiones de propiedad. Arturo acaba de quitarle legalmente todo lo que su esposo le dejó. Doña Inés empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Elena, yo siempre sospeché que Arturo había salido igual a su hermano Roberto, siempre con mujeres y siempre buscando dinero fácil, pero nunca pensé que me robaría a mí, a su propia madre. Doña Inés, hay algo más que necesita saber. Le conté todo. La aventura, las mentiras, las fotografías del investigador. Le mostré las pruebas de los gastos que Arturo había estado haciendo con Vanessa. Le expliqué que seguramente planeaba divorciarse de mí y necesitaba asegurar sus bienes antes de que yo pudiera reclamar mi parte. Doña Inés me escuchó en silencio. Al final, me tomó las manos con sus manos arrugadas pero firmes. Elena, mi hijo se olvidó de algo muy importante. ¿Qué cosa, doña Inés? Se olvidó de que yo no soy una vieja tonta, y se olvidó de que tú eres la mejor abogada de divorcios de esta ciudad. Esa tarde, doña Inés y yo fuimos juntas a mi despacho. Revisamos todos los documentos que Arturo le había hecho firmar. Como abogada, yo sabía que podíamos anular esas firmas por coerción y engaño, pero había un problema. El proceso legal tardaría meses, y mientras tanto, Arturo tendría acceso a todo el dinero. Fue entonces cuando doña Inés me reveló algo que cambiaría todo el juego. Elena, hay algo que ni siquiera Arturo sabe. ¿Qué cosa? Cuando su padre murió, él no le dejó todo a Arturo. Me dejó instrucciones muy específicas en un testamento cerrado que solo yo conocía. Doña Inés sacó de su bolsa un sobre lacrado que llevaba el sello de un notario público. Su padre sabía que Arturo era irresponsable con el dinero. Sabía que se parecía demasiado a Roberto. Así que dejó instrucciones de que si Arturo alguna vez trataba de quitarme mis bienes o si se divorciaba sin causa justificada, toda la herencia pasaría automáticamente a su esposa. ¿A su esposa? A ti, Elena. Todo pasa a ti.
La casa de Cuernavaca, las acciones de la clínica, las cuentas de inversión, incluso esta casa donde yo vivo, todo. No podía creer lo que estaba escuchando. El padre de Arturo, don Aurelio Mendoza, había sido un hombre muy inteligente. Había construido su fortuna desde cero y sabía reconocer el carácter de las personas. Aparentemente, había visto en mí a la nuera que merecía proteger su legado. Pero hay una condición, continuó doña Inés. ¿Cuál? El testamento solo se puede abrir en caso de que Arturo cometa adulterio comprobado o trate de despojarme de mis bienes. Y necesitamos pruebas irrefutables. Miré las fotografías del investigador privado que tenía en mi escritorio. Miré los documentos fraudulentos que Arturo había hecho firmar a su madre. Miré a esta mujer de 85 años que acababa de entregarme las llaves de mi venganza. Doña Inés, tenemos todas las pruebas que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer, hija? Vamos a darle a Arturo exactamente lo que se merece. Pero necesito que usted confíe en mí y que no le diga nada a él, absolutamente nada. Elena, yo confío más en ti que en mi propio hijo. Haz lo que tengas que hacer. Esa noche, mientras Arturo me contaba otra mentira sobre su día en el hospital, yo sonreía por dentro. Por primera vez en meses me sentía en control. Mi marido creía que me tenía engañada, que podía robarle a su propia madre y divorciarse de mí quedándose con todo. Qué equivocado estaba. Porque Arturo acababa de cometer el error más grande de su vida. No solo había subestimado a su esposa, sino que había subestimado a su propia madre. Y las dos mujeres que él creía que podía manipular acababan de unirse en su contra. La guerra había comenzado, pero él ni siquiera sabía que estaba luchando. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, yo seguía siendo la misma Elena de siempre. Llegaba al despacho a las 8 de la mañana, atendía a mis clientes, revisaba expedientes, preparaba audiencias. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba concentrada en planear la caída de Arturo Mendoza. Lo más difícil era actuar normal en casa. Cada noche, cuando él llegaba con sus mentiras frescas del día, yo tenía que sonreír y preguntarle por su trabajo como si no supiera nada. Cuando me besaba en la mejilla antes de irse a dormir, yo tenía que controlar las náuseas que me daba saber dónde habían estado esos labios. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, le preguntaba cada noche. Muy pesado, Elena. Cada día hay más pacientes, más responsabilidades. A veces pienso que deberíamos tomarnos unas vacaciones. Vacaciones. Seguramente para irse con Vanessa a algún lugar exótico, mientras yo me quedaba en casa, como la esposa tonta que no sabe nada. Sí, amor, cuando quieras organizamos algo. Pero mientras yo le seguía el juego, estaba construyendo meticulosamente el caso legal más sólido de mi carrera. Y no era solo por el dinero, era por la dignidad. Era por los 35 años que había invertido en este matrimonio. Era por todas las mujeres que habían pasado por mi despacho con lágrimas en los ojos, contándome historias similares. El lunes contraté a un segundo investigador privado especializado en fraudes financieros. Le di acceso a todos nuestros estados de cuenta y le pedí que rastreara cada peso que Arturo había gastado en los últimos 6 meses. Licenciada, ¿está segura de que quiere saber todo? A veces la información es más dolorosa de lo que esperamos. Jesús, llevo 30 años escuchando las peores traiciones que se puede imaginar. Quiero cada detalle, cada recibo, cada transferencia, todo. El miércoles fui con doña Inés al notario público que había redactado el testamento de su esposo. El licenciado Moreno era un hombre de 70 años que había conocido a la familia Mendoza desde que Arturo era niño. Licenciada Morales, don Aurelio me contó muchas veces lo orgulloso que estaba de usted. Decía que usted era la única persona en la familia que tenía verdadero carácter. Licenciado Moreno, necesitamos abrir el testamento cerrado. Tenemos las pruebas que don Aurelio estipuló como condiciones. Le mostré las fotografías de la infidelidad, los documentos fraudulentos que Arturo había hecho firmar a su madre,
los estados de cuenta que probaban el desfalco sistemático del patrimonio familiar. El notario revisó todo con la meticulosidad de sus 70 años de experiencia. Licenciada, estas pruebas son más que suficientes. El testamento puede abrirse inmediatamente, pero debo advertirle que una vez que se ejecute, el proceso es irreversible. Licenciado, Arturo Mendoza tuvo 35 años para ser honesto conmigo. Su tiempo se acabó. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Arturo en el jardín arreglando la bomba de la piscina. La ironía era perfecta. Ahí estaba él, preparando el escenario donde había traicionado nuestro matrimonio, sin saber que yo acababa de firmar los documentos que lo dejarían sin nada. ¿Problemas con la piscina?, le pregunté con toda la inocencia del mundo. Sí, la bomba está fallando, pero no te preocupes, ya contraté a un técnico para mañana. Seguramente quería que estuviera perfecta para su próxima cita con Vanessa. Perfecto, amor. Yo voy a estar en el despacho hasta tarde mañana, así que tienes toda la casa para ti. Vi cómo sus ojos se iluminaron con esa noticia. Pobre idiota. Creía que le estaba facilitando las cosas. El jueves por la noche recibí los reportes completos de mis 2 investigadores. La información era devastadora, pero no para mí, para Arturo. Jesús, el investigador financiero, había descubierto que Arturo había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante un año completo. No solo los gastos con Vanessa. También había abierto una cuenta secreta donde estaba depositando parte de sus honorarios médicos. Había comprado acciones a nombre de una empresa fantasma. Había hasta solicitudes de crédito usando como garantía propiedades que legalmente eran mías también. Alberto, el primer investigador, había ampliado su vigilancia. Arturo no solo tenía una aventura con Vanessa, los llevaba a restaurantes donde nos conocían como pareja. Los habían visto en el club de golf donde yo tenía membresía. Incluso habían ido juntos a la joyería donde Arturo me había comprado mi anillo de compromiso para comprarle a ella un collar. Pero la información más valiosa era que Arturo había estado consultando con un abogado especializado en divorcios. Un abogado que casualmente era conocido por ayudar a hombres adinerados a esconder sus bienes antes de separarse de sus esposas. Todo encajaba. Arturo no solo me estaba traicionando emocionalmente, estaba preparando un plan para dejarme sin nada después de 35 años de matrimonio. Me robaba a mí, robaba a su madre, y seguramente planeaba irse a vivir la gran vida con una mujer 28 años menor que él. El viernes por la noche, mientras cenábamos en silencio, lo observé con una mezcla de lástima y desprecio. Ahí estaba, cortando su carne como si fuera el hombre más inteligente del mundo, creyendo que había engañado a todas las mujeres de su vida. Arturo, ¿te acuerdas de cuando nos casamos y prometiste amarme en la riqueza y en la pobreza? Él me miró sorprendido por la pregunta tan repentina. Claro que me acuerdo, Elena. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Solo me acordé de esa promesa. Pues han sido 35 años maravillosos, ¿no crees? Maravillosos. Él llamaba maravillosos a 35 años, que incluían un año completo de mentiras, traición y robo sistemático. Sí, amor, maravillosos. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé despierta mirando al techo. En 3 días más, todo estaría listo. Los documentos del notario, las pruebas de los investigadores, la estrategia legal que había diseñado con la precisión de un cirujano. Arturo había cometido un error fundamental. Había subestimado a la mujer con la que se había casado. Había olvidado que Elena Morales no era solo su esposa sumisa. Era una abogada que nunca había perdido un caso de divorcio. Era una mujer que había pasado 3 décadas aprendiendo todas las formas en que los hombres traicionan a sus esposas y todas las formas de hacerlos pagar por esas traiciones. El lunes sería el día. Arturo Mendoza iba a descubrir que la mujer a la que había estado mintiendo durante un año era también la mujer que iba a destruir su vida en una sola tarde. Y lo más hermoso de todo era que él no tenía ni la menor idea de lo que se le venía encima.
El lunes llegó con un sol espléndido. Uno de esos días perfectos de primavera que en otras circunstancias me habría llenado de alegría. Pero ese día, ese hermoso lunes de abril, sería el día en que Arturo Mendoza descubriría quién era realmente su esposa. Desayunamos juntos como todas las mañanas. Él leyó el periódico mientras yo fingía revisar mis correos en el teléfono. En realidad, estaba confirmando que todo estuviera listo. El notario, los investigadores, el abogado que me asistiría como testigo. Incluso había citado a doña Inés para que estuviera presente. Elena, hoy voy a llegar tardísimo. Tengo 3 cirugías programadas y después una junta con los socios de la clínica. Mentira número 1000 de ese año. Según mi investigador, Arturo había reservado una suite en el Hotel Four Seasons para celebrar el cumpleaños de Vanessa. Su cumpleaños real era en agosto, pero aparentemente cualquier excusa era buena para una celebración romántica. No te preocupes, amor. Yo también tengo un día muy pesado en el despacho. Posiblemente no nos veamos hasta muy noche. Perfecto. Descansa y no te desveles trabajando. Me dio un beso en la mejilla, el mismo beso hipócrita de todas las mañanas, y se fue silbando hacia su auto. Probablemente ya estaba imaginando su tarde de pasión con Vanessa, mientras su esposa idiota trabajaba sin sospechar nada. A las 10 de la mañana llegué a mi despacho. A las 10:30 ya tenía todo el equipo reunido. Alberto y Jesús, mis 2 investigadores. El licenciado Moreno con el testamento de don Aurelio. Mi asistente legal María Carmen con todos los documentos preparados y por videollamada 3 testigos más que conocían a la familia desde hace décadas. Señores, les dije, hoy vamos a ejecutar la operación legal más importante de mi carrera. No porque sea la más complicada, sino porque es la más personal. A las 11 de la mañana, el licenciado Moreno abrió formalmente el testamento cerrado de don Aurelio Mendoza. Las cláusulas eran exactamente como doña Inés me había explicado. En caso de infidelidad comprobada de Arturo o intento de despojar a su madre de sus bienes, toda la herencia pasaba automáticamente a mí. La casa de Cuernavaca, valuada en 8 millones de pesos. Las acciones de la clínica privada, que representaban el 40% de la propiedad. Las cuentas de inversión con más de 12 millones de pesos. Incluso la casa donde vivía doña Inés, que valía fácilmente 6 millones. En total, 26 millones de pesos que Arturo creía que eran suyos acababan de convertirse legalmente en míos. A las 12 del día llegó doña Inés a mi despacho. La pobre mujer estaba nerviosa, pero decidida. Elena, ¿estás segura de que esto es lo correcto? Doña Inés, su hijo me robó 35 años de mi vida. Le robó a usted el dinero que su esposo le dejó para su vejez. Y encima tiene la desfachatez de traer a su querida a la casa que yo ayudé a pagar. Esto no es venganza, esto es justicia. A la 1 de la tarde recibí la llamada que estaba esperando. Alberto me confirmó que Arturo acababa de llegar al hotel con Vanessa. Los tenía vigilados desde las 11 de la mañana. Licenciada, están en la suite presidencial. Pidieron servicio a la habitación y champagne. Parece que van a estar ahí toda la tarde. Perfecto, Alberto. Manténlos bajo vigilancia y confirma cuando salgan. A las 2 de la tarde, todos los documentos estaban listos. La transferencia de bienes ya estaba registrada ante notario público. Los documentos de divorcio ya estaban firmados por mí y solo necesitaban la firma de Arturo para ser válidos. Las pruebas de infidelidad y fraude estaban organizadas en orden cronológico. Pero yo quería algo más que una victoria legal. Quería que Arturo entendiera la magnitud de lo que había perdido. Quería que supiera que la mujer a la que había estado engañando era mucho más inteligente de lo que él había calculado. A las 4 de la tarde le envié un mensaje de texto. Amor, cancelé mis citas de la tarde. ¿Te parece si cenamos en casa hoy? Tengo ganas de cocinar para ti. Su respuesta llegó 10 minutos después. Perfecto, mi vida. Salgo del hospital a las 6. Te veo en casa a las 7. Hospital, cuando en realidad
estaba en una suite de hotel con su amante. A las 6 de la tarde llegué a casa con doña Inés, el licenciado Moreno y María Carmen. Había decidido que esta confrontación tendría testigos. No iba a darle a Arturo la oportunidad de inventar otra versión de los hechos. Preparé la cena como si fuera una ocasión especial. Puse la mesa del comedor con nuestros platos de porcelana más finos, los que habían sido regalo de bodas de mis padres. Encendí velas. Abrí una botella del vino francés que habíamos estado guardando para una ocasión especial. A las 7:15 llegó Arturo. Lo escuché estacionar su auto, abrir la puerta principal, caminar hacia la cocina silbando. Probablemente venía feliz después de su tarde de hotel con Vanessa. Elena, qué sorpresa tan bonita. ¿A qué se debe tanta elegancia? Ahí estaba, con su sonrisa encantadora, con su corbata perfectamente anudada, con ese aire de médico respetable que había cultivado durante décadas, sin saber que acababa de caminar hacia su propia ejecución. Arturo quería celebrar. ¿Celebrar qué? Nuestro matrimonio, 35 años juntos, merecen una celebración especial, ¿no crees? Lo vi relajarse completamente. Pobre idiota. Pensó que había llegado a casa con una esposa romántica que quería revivir los viejos tiempos. Tienes razón, amor. 35 años es mucho tiempo. Siéntate, por favor. Vamos a brindar. Serví el vino en nuestras copas más elegantes. Las mismas copas que él había usado con Vanessa en nuestra piscina. Por nosotros, dijo él levantando su copa. Por la verdad, respondí yo. Bebimos. Él sonrió. Yo sonreí. Por un momento parecíamos la pareja feliz que habíamos sido alguna vez. Arturo, antes de cenar quiero preguntarte algo. Dime, ¿cómo estuvo tu día en el hospital? Muy pesado, como te dije. 3 cirugías y después la junta con los socios. ¿En serio? ¿3 cirugías? Sí, Elena, ¿por qué? ¿Y la junta con los socios fue productiva? Muy productiva. Estuvimos revisando los números del trimestre. Qué interesante. Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa una fotografía. Era Arturo saliendo del Hotel Four Seasons a las 5:30 de la tarde, con Vanessa caminando a su lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color se le iba de la cara, cómo sus manos empezaron a temblar ligeramente, cómo su cerebro trataba desesperadamente de procesar lo que estaba viendo. Elena, yo puedo explicar. No hace falta que expliques nada, Arturo. Déjame mostrarte lo que más me gusta de esta fotografía. Saqué otra foto. Era él besando a Vanessa en el lobby del hotel. Esta es bonita también, ¿no crees? Otra foto. Él cargando las maletas de ella hacia el elevador. Pero mi favorita es esta. La última fotografía era de ellos brindando con champán en la ventana de la suite con la Ciudad de México de fondo. Elena, déjame explicarte. Esto no es lo que parece. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Ella, es complicado. ¿Complicado? Arturo Mendoza, el prestigioso cirujano cardiovascular, no encuentra las palabras para explicar por qué está en un hotel de lujo con una mujer de 28 años mientras le miente a su esposa. Elena, por favor. No, Arturo, por favor, no. Ya tuviste un año completo para decirme, por favor. Ahora es mi turno de hablar. Me levanté de la mesa y fui hacia la sala. Desde ahí grité: Doña Inés, licenciado Moreno, María Carmen, pueden pasar, por favor. Vi cómo los ojos de Arturo se abrían como platos cuando vio entrar a su madre, al notario familiar y a mi asistente legal cargando una carpeta llena de documentos. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? Doña Inés caminó hacia él con la dignidad de sus 85 años y le dio una bofetada que resonó por toda la casa. Eso es por robarme, Arturo Mendoza, y esto le dio otra bofetada. Es por mentirle a tu esposa. ¿Robarte? Mamá, ¿de qué hablas? Hablo de los documentos que me hiciste firmar el domingo pasado.
los documentos que según tú eran rutinarios del banco. Saqué los papeles fraudulentos y se los puse enfrente. ¿Reconoces estos documentos, Arturo? Los que usaste para robarle a tu propia madre la casa de Cuernavaca, las acciones de la clínica y las cuentas de inversión de tu padre. Elena, yo puedo explicar eso también. No hace falta que expliques nada, porque tengo una sorpresa para ti. El licenciado Moreno se acercó con el testamento abierto de don Aurelio. Arturo, tu padre era más inteligente de lo que tú pensabas. Él sabía exactamente qué tipo de hombre eras. Le leí textualmente las cláusulas del testamento. Vi cómo su cara pasaba de la confusión al horror, del horror a la desesperación total. Eso significa que por tu infidelidad comprobada y por el intento de robo a tu madre, acabas de perder toda la herencia de tu padre. Los 26 millones de pesos que creías que eran tuyos, ahora son legalmente míos. Eso no puede ser legal. ¿Quieres que revisemos si es legal o no? María Carmen puso sobre la mesa todos los estados de cuenta que mostraban sus gastos con Vanessa, las transferencias fraudulentas, las cuentas secretas, los créditos solicitados con propiedades que no eran completamente suyas. Aquí tienes un año completo de fraude conyugal documentado. Cada peso que gastaste con tu querida, cada mentira que me dijiste, cada documento que falsificaste, todo está aquí. Arturo se desplomó en su silla. Por primera vez en 35 años de matrimonio, lo vi llorar. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja. Puedo terminar con ella. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de un año de mentiras? Fue un error, Elena. Un error estúpido, pero te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas? ¿Arturo Mendoza me ama? Saqué la última carpeta, la más dolorosa de todas. ¿Me amas tanto que contrataste al licenciado Herrera para que te ayudara a esconder bienes antes de divorciarte de mí? Su cara se puso completamente pálida. ¿Me amas tanto que planeabas dejarme sin nada después de 35 años de matrimonio? Elena, eso no. ¿Me amas tanto que le compraste a Vanessa un collar de 15,000 pesos en la misma joyería donde compraste mi anillo de compromiso? Cada palabra era una puñalada, y yo las estaba disfrutando todas. Elena, por favor, dame una oportunidad. Te di 35 años de oportunidades, Arturo. Se acabaron. María Carmen puso sobre la mesa los papeles del divorcio. Solo necesitamos tu firma para que esto sea oficial, o puedes negarte a firmar, y mañana mismo presento una demanda por adulterio, fraude conyugal y robo a persona mayor de edad. Tú decides. ¿Y si firmo? Si firmas, te quedas con tu auto, tu ropa y la cuenta de cheques personal que tienes en Banamex. Todo lo demás es mío. Elena, eso es todo lo que tengo en el mundo. Es más de lo que tú me ibas a dejar a mí. Arturo tomó la pluma con manos temblorosas. Antes de firmar, me miró una última vez. ¿De verdad no hay manera de arreglar esto? Arturo, ¿de verdad crees que la mujer que descubrió todo tu plan, que reunió todas estas pruebas, que ejecutó esta operación legal perfecta, va a perdonarte porque ahora estás arrepentido? Firmó los papeles. Tienes hasta mañana a mediodía para sacar tus cosas de esta casa. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema, pero te sugiero que no sea a casa de Vanessa, porque según mis investigadores, ella está casada y su esposo no sabe nada de ustedes. La expresión de shock total en su cara fue la cereza del pastel. Ni siquiera sabía que su amante era casada. ¿Casada? Con un policía judicial que trabaja en la fiscalía. Un hombre muy celoso, según me cuentan. Arturo salió de esa casa como había entrado, creyendo que era el hombre más inteligente del mundo. Pero ahora sabía que había sido superado en su propio juego por la mujer a la que había subestimado durante 35 años. Han pasado 6 meses desde esa noche que cambió mi vida para siempre. 6 meses desde que Arturo Mendoza salió de esta casa con una maleta y la cola entre las patas, descubriendo que la mujer tonta que había estado engañando era en realidad
mucho más inteligente que él. ¿Quieren saber qué pasó después? Les voy a contar. Arturo intentó quedarse con Vanessa exactamente 3 días. Al cuarto día, el esposo de ella, el agente de la fiscalía, se presentó en el consultorio médico de Arturo con 2 colegas y una conversación muy cordial sobre lo que pasa cuando alguien se mete con la esposa de un policía. Arturo terminó mudándose a un departamento de soltero en la Doctores, en el mismo edificio donde llevaba sus aventuras. La ironía fue perfecta. Su práctica médica empezó a sufrir inmediatamente. En México, cuando se sabe que un hombre traicionó a su esposa después de 35 años de matrimonio, las familias decentes no quieren que ese hombre opere a sus seres queridos. Los valores familiares todavía significan algo en nuestra sociedad. Pero la verdadera justicia llegó cuando sus socios de la clínica se enteraron de toda la historia. Resulta que varios de ellos habían sido mis clientes en casos de divorcios difíciles y tenían mucho respeto por mi trabajo profesional. Cuando supieron que Arturo había intentado robar a su propia madre y engañar a la mujer que los había ayudado legalmente, lo expulsaron de la sociedad médica. Las acciones que él creía que valían millones se volvieron papel sin valor. Doña Inés está viviendo mejor que nunca. Decidió quedarse en su casa, que ahora legalmente es mía, pero que obviamente ella puede usar por el resto de su vida. Contratamos a una enfermera de compañía para que la cuide, y cada domingo vamos juntas a misa y después a almorzar a los mejores restaurantes de la ciudad. Ella dice que nunca se había sentido tan libre como ahora que se quitó de encima a un hijo ingrato. Elena, me dijo la semana pasada, mi esposo me dejó estas propiedades para asegurar mi vejez tranquila, no para que mi propio hijo me robara. Tú eres más hija mía que Arturo. ¿Y yo? ¿Qué les puedo decir de mi nueva vida? Por primera vez en 35 años, vivo solo para mí misma. Ya no tengo que planchar camisas blancas para un hombre que me mentía. Ya no tengo que preparar cenas elegantes para alguien que llegaba tarde de sus aventuras. Ya no tengo que fingir que creo en mentiras sobre cirugías complicadas y juntas de socios. La casa se siente diferente ahora, más liviana, más luminosa. La primera cosa que hice fue remodelar completamente esa piscina que se había convertido en el símbolo de mi humillación. La convertí en un hermoso jardín japonés con un estanque de peces koi y fuentes de agua. Ahora, cuando miro por la ventana de mi recámara, en lugar de recordar la traición, veo un espacio de paz y renovación. Mi carrera profesional está mejor que nunca. La historia de cómo manejé mi propio divorcio se volvió legendaria en los círculos legales de la ciudad. Ahora tengo una lista de espera de 6 meses de mujeres que quieren que las represente. Cada una de ellas llega a mi despacho diciendo la misma frase. Licenciada Morales, quiero que haga por mí lo que hizo por usted misma. El mes pasado abrí una fundación para ayudar a mujeres mayores que han sido víctimas de fraude financiero por parte de sus familiares. Se llama Fundación Aurelio Mendoza, en honor al hombre que tuvo la sabiduría de proteger a su nuera antes que a su propio hijo. Ya hemos ayudado a recuperar más de 50 millones de pesos para abuelas que fueron robadas por hijos y nietos sin escrúpulos. ¿Y qué hay de mi vida personal? Bueno, resulta que cuando una mujer de 62 años se libera de un matrimonio tóxico, cuando recupera su dignidad y su poder, cuando demuestra que puede ser más inteligente que cualquier hombre que trate de engañarla, se vuelve muy atractiva. El licenciado Moreno, el notario que ejecutó el testamento de don Aurelio, enviudó el mes pasado. Es un hombre de 70 años, culto, elegante y completamente honesto. Me invitó a cenar la semana pasada y después me dijo algo que me hizo sonreír. Elena, he conocido a muchas mujeres en mi vida, pero nunca os había conocido a una que fuera tan inteligente como hermosa. No estoy diciendo que vaya a casarme otra vez, pero sí estoy diciendo que por primera vez en décadas me siento como una mujer deseada y respetada, no como una esposa dada por sentado. Doña Inés dice que su esposo estaría orgulloso de ver cómo manejé la situación. Aurelio siempre decía que tú tenías más carácter que cualquier hombre de la familia. Ahora entiendo
por qué te dejó todo a ti. El otro día me crucé con Arturo en el supermercado. Estaba comprando comida congelada y se veía demacrado, envejecido, derrotado. Cuando me vio, trató de esconderse detrás de una góndola como un niño avergonzado. Pero yo caminé directamente hacia él. «Hola, Arturo, ¿cómo estás?» «Elena, bien, todo bien». «Me da mucho gusto. ¿Ya encontraste trabajo?» Porque sí, además de perder su práctica privada, también fue despedido del Hospital Ángeles cuando se enteraron del escándalo. Estoy buscando opciones». «Perfecto, te deseo mucha suerte». Me di la vuelta para irme, pero él me detuvo. «Elena, ¿alguna vez vas a poder perdonarme?» Lo miré a los ojos, a este hombre que había sido mi esposo durante 35 años, que me había mentido, traicionado, robado y humillado. «Arturo, yo ya te perdoné». «¿En serio?» «Sí, te perdono porque entendí que traicionarme no fue una decisión que tomaste contra mí. Fue una decisión que tomaste contra ti mismo. Tú decidiste ser el tipo de hombre que roba a su madre anciana. Tú decidiste ser el tipo de hombre que miente a la mujer que lo amó durante décadas. Tú decidiste ser el tipo de hombre que destruye su propia familia por una aventura con una mujer casada». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no decidí nada de eso, Arturo. Tú lo decidiste todo. Y ahora estás viviendo las consecuencias de tus propias decisiones. ¿Crees que algún día podamos ser amigos?» «No, Arturo. Los amigos se basan en la confianza, y tú demostraste que no eres confiable. Pero te deseo que encuentres la paz contigo mismo. Te deseo que algún día entiendas que el respeto se gana con actos, no con palabras». Esa fue la última vez que hablé con Arturo Mendoza, y fue la conversación perfecta para cerrar esa etapa de mi vida. Ahora, cuando me despierto cada mañana en mi casa silenciosa, cuando me preparo mi café exactamente como a mí me gusta, cuando elijo mi ropa sin pensar en qué va a opinar nadie más, cuando reviso mi agenda llena de citas con mujeres que necesitan mi ayuda, me siento completa. Porque aprendí algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para demostrarle al mundo quién eres realmente. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. Si tienes un matrimonio donde no te respetan, donde te mienten, donde te dan por sentado, recuerda mi historia. Recuerda que Elena Morales tenía 62 años cuando decidió que ya había aguantado suficiente. Recuerda que la venganza no es bajar al nivel de quien te lastimó. La venganza es demostrar que eres mejor, más inteligente y más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron. Y recuerda que cuando una mujer decide recuperar su poder, no hay fuerza en este mundo que la pueda detener. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios si mi historia te ha inspirado a tomar el control de tu propia vida. Y si conoces a alguna mujer que necesite escuchar esta historia, compártela, porque todas merecemos vivir con dignidad y respeto. Mi nombre es Elena Rosario Morales. Tengo 62 años y esta fue la historia de cómo una mujer tonta se convirtió en la mujer más inteligente que su esposo había conocido jamás.